En una noticia de última hora, un avión se estrelló hoy en la India con al menos 240 personas a bordo. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas tragedias más deben manchar el cielo antes de que algo cambie? El 12 de junio de 2025, la historia de la aviación escribió otra página oscura. El vuelo AI-171 de Air India, un Boeing 787 Dreamliner, considerado uno de los aviones más seguros del mundo, se estrelló solo segundos después de despegar del Aeropuerto Internacional de Ahmedabad, India. No alcanzó siquiera a elevarse por completo. En menos de 60 segundos, pasó de la esperanza al horror. Lo que debía ser un viaje transcontinental rutinario con destino a Londres, terminó siendo una catástrofe aérea de proporciones estremecedoras. En ese instante, 242 personas, niños, familias, trabajadores, turistas, fueron envueltas en un destino que nadie vio venir. Y con ello, una nueva tormenta de preguntas se desató entre medios, expertos y familiares devastados. ¿Qué salió mal esta vez? ¿Cómo puede un avión con todos los sistemas en regla perder el control en pleno ascenso inicial? ¿Por qué las alarmas no se activaron antes del desastre? Y lo más inquietante, ¿fue realmente un accidente? La versión oficial aún no ha dado respuestas. Pero los rumores crecen, los expertos sospechan, y los videos filtrados comienzan a hablar por sí solos. ¿Fallo de mantenimiento? ¿Una falla eléctrica? ¿Una mala decisión desde la cabina? ¿Un defecto oculto en el software? ¿O acaso estamos frente a otro secreto industrial enterrado bajo los escombros, como ya ha ocurrido antes con otras tragedias? El impacto fue tan repentino y brutal que muchos de los cuerpos quedaron irreconocibles. Los equipos de rescate se enfrentaron a un escenario dantesco, y la pregunta más dolorosa no tardó en surgir. ¿Era esto evitable? Pero entre toda esta oscuridad, hay algo que podría ser la clave de todo. Un sonido, una imagen, un sobreviviente. Y lo que descubrimos en los próximos minutos podría derrumbar la versión oficial antes de que siquiera empiece a construirse. Así que no te vayas. Lo que vas a ver y escuchar en este video podría cambiar para siempre la forma en la que entendemos la seguridad aérea. Y también te hará cuestionar una verdad incómoda. ¿Cuántos accidentes más no fueron accidentes en absoluto? Comenta ahora mismo. ¿Tú también viste este video en las noticias? ¿Sentiste que había algo que no te estaban contando? Porque lo que te mostraron no es toda la verdad. Y si solo viste la versión que circuló por CNN, BBC o los canales principales, estás viendo una copia distorsionada del video. Estás viendo la versión equivocada. En las primeras horas tras el accidente del vuelo AI-171, los medios hicieron lo de siempre. Se apresuraron, cortaron, editaron. Publicaron un video grabado desde la pantalla de una computadora, con reflejos en el vidrio, ruido de fondo y una imagen tan borrosa que parecía más una recreación que una evidencia real. Y todos los portales lo compartieron como la prueba oficial. Pero nosotros recibimos algo distinto, una versión sin editar, una grabación directa, más clara, más amplia y más reveladora. Y no solo por la imagen, sino por el sonido que esconde. Porque si prestas atención, hay un detalle en ese audio que nadie parece haber notado. Un sonido que no debería estar ahí. Un sonido que no corresponde a un jet moderno. Y ese pequeño detalle podría ser la primera pista real de lo que ocurrió dentro de ese Boeing 887 segundos antes de explotar. Mientras todos compartían titulares reciclados, esta grabación guardaba un secreto. Y lo que vas a escuchar a continuación no es una teoría, es una evidencia oculta a simple vista. Suscríbete ahora, deja tu like y comparte este video si estás cansado de las verdades a medias, de los montajes mediáticos y de los informes oficiales que nunca responden lo que el mundo realmente quiere saber. Porque aquí vamos a mostrarte lo que no quieren que veas.
El video original comienza como cualquier grabación de seguridad. Un plano fijo, un cielo despejado, el rugido del motor. Pero de pronto, algo no cuadra. Cuando el avión pasa frente a la cámara, el sonido no es el que debería tener un Boeing 787 Dreamliner. No suena como un avión de última generación, con motores turbofan de alta potencia. Suena como una avioneta pequeña, con un zumbido agudo, vibrante, como si una hélice estuviera girando a toda velocidad. Y si tú también lo notaste, no estás imaginando cosas. Ese sonido no pertenece a un jet comercial moderno. Ese sonido es una señal, una advertencia, un grito técnico que los ingenieros aeronáuticos conocen muy bien. Lo que estás oyendo es lo que se llama un RAT, una Ram Air Turbine, o en español, una turbina de aire de emergencia. Este dispositivo no debería escucharse nunca en condiciones normales, porque el RAT es un mecanismo de auxilio automático que solo se despliega cuando el avión está perdiendo potencia crítica, ya sea por fallas en ambos motores, pérdida de presión hidráulica o apagado total de sistemas eléctricos esenciales. En otras palabras, si escuchas un RAT en vuelo, algo muy grave está ocurriendo, y lo más escalofriante es cuando se activó. No fue en pleno vuelo, no fue en medio de una tormenta, fue segundos después del despegue, cuando el avión apenas estaba alcanzando su primer tramo de elevación. ¿Por qué el sistema de emergencia del avión detectó una falla catastrófica tan pronto? ¿Qué provocó la activación del RAT en un avión recién despegado, en condiciones de despegue aparentemente normales? Algo no encaja. Y lo que vamos a mostrarte en las próximas secciones podría confirmar que lo que ocurrió no fue simplemente un accidente, sino una alerta ignorada antes del despegue. Antes de seguir, necesitamos entender qué es exactamente lo que escuchamos en ese video original. Ese zumbido mecánico, ese sonido que parecía venir de una avioneta, no es una casualidad, y mucho menos un ruido sin importancia. Se trata de un dispositivo conocido como Ram Air Turbine, o simplemente RAT, una turbina de emergencia pequeña pero vital, que puede salvar un avión, o confirmar que ya no hay nada más que hacer. ¿Cómo funciona? El RAT es un sistema automático de emergencia, diseñado para activarse cuando todo lo demás falla. Si el avión pierde energía eléctrica, si los motores se apagan, o si la presión hidráulica desaparece, el avión sabe que está en peligro y despliega esta pequeña turbina desde el fuselaje, como una hélice diminuta que se alimenta del viento. Esta turbina no impulsa el avión, no lo hace volar. Lo que hace es proveer energía mínima para que los pilotos puedan mover controles esenciales, comunicarse o intentar un aterrizaje de emergencia. En otras palabras, cuando ves un RAT desplegado, es porque el avión está peleando por sobrevivir. Y este no es el único caso. En grabaciones de otros vuelos que han enfrentado emergencias similares, hemos visto el RAT desplegarse en situaciones extremas. Aterrizajes forzosos, fallas de motor en pleno vuelo, cortes eléctricos en medio del océano, y en todos los casos, la presencia del RAT fue el síntoma visible de una tragedia inminente. Ahora, haz la conexión. En el video del vuelo, AI-71, segundos después del despegue, se escucha el RAT. Una turbina que solo debería aparecer en el último recurso. Ya estaba rugiendo desde el inicio. Eso significa que algo en ese avión colapsó desde el primer momento. Y si la aeronave pidió ayuda tan pronto, entonces la pregunta es aún más grave. ¿Se sabía antes del despegue que había una falla? Lo que comenzó como un simple zumbido, ahora suena como una advertencia ignorada. La escena comienza como cualquier otro vuelo. La cámara de seguridad, colocada al costado de la pista, capta el momento exacto en que el vuelo AI-171 se prepara para despegar,
Rodando con potencia firme, el Boeing 787 Dreamliner acelera como si todo estuviera bajo control. La nariz del avión se eleva. Las ruedas dejan el suelo. El aparato entra en el aire con una inclinación perfectamente calculada. Todo parece textbook, como dicen los pilotos, manual, limpio, sin errores visibles. Pero lo que sigue no tiene explicación lógica. El avión apenas alcanza los 600 pies de altitud. Un tramo corto para una aeronave diseñada para cruzar continentes. Y ahí, justo cuando debería estar ganando altura y velocidad, algo cambia. El ascenso se detiene. La trayectoria se aplana. Luego, lentamente, empieza a descender. No hay señales de fuego en los motores. No hay humo saliendo de las alas. No hay explosión visible en ese instante. Solo un descenso inexplicable, silencioso, lento y letal. Y entonces, fuera del cuadro, a la distancia, una explosión sacude el cielo. Una bola de fuego rompe el horizonte. El resplandor invade el video como un golpe seco de realidad. El avión ya no está. Donde antes había tecnología, pasajeros, vida, ahora solo hay fuego. Fuego, llamas, gritos, desesperación. El video no muestra el impacto directo, pero muestra lo suficiente para saber que nadie estaba preparado para lo que ocurrió. La escena es breve, pero brutal. Es el tipo de imagen que congela el alma, que te hace detener la respiración por un segundo y que deja una única sensación. Algo estaba mal desde el principio y nadie lo detuvo. A veces las tragedias no comienzan cuando el avión despega. Comienzan mucho antes. Entre silencios incómodos, retrasos sospechosos y señales que nadie quiso leer. El vuelo AI 1771 tenía programado despegar de Ahmedabad a las 11:10 de la noche. Sin embargo, el avión no despegó hasta la 1:38 de la madrugada. Un retraso de más de 2 horas y media sin explicación clara ni informe oficial. Y aquí es donde las alertas comienzan a encenderse. Horas antes del despegue, un pasajero, posiblemente del mismo vuelo, grabó un video desde el interior del avión. En la grabación se escucha claramente su voz diciendo: "Hace demasiado calor. El aire acondicionado no funciona". Una frase que, en cualquier otro contexto, parecería una queja menor. Pero en este caso, puede ser la primera pista de que algo ya no funcionaba correctamente en el sistema eléctrico de la aeronave, porque el aire acondicionado no es solo comodidad. Está ligado a los sistemas eléctricos y de presurización. Y cuando esos sistemas fallan, no es solo una molestia, es una advertencia. ¿Estaban ya enfrentando una falla eléctrica latente antes del despegue? ¿Se pasó por alto durante el chequeo? ¿O se decidió despegar de todos modos pese a las dudas? Los datos de Flight Radar 24 muestran un comportamiento extraño. La velocidad máxima que alcanzó el avión fue de 174 nudos antes de comenzar a descender. Una cifra que, aunque se encuentra dentro del rango permitido para el despegue, V1, no muestra aumento sostenido de velocidad ni altitud, como debería ocurrir en un despegue normal. En lugar de seguir subiendo, el avión se estabilizó y luego comenzó a caer. Todo esto ocurre en menos de 1 minuto de vuelo. Y ahora surge la pregunta que nadie quiere formular públicamente. ¿Ya sabían que algo estaba mal antes de despegar, pero decidieron volar igual? Porque si hubo advertencias previas, calor excesivo, demora sin causa técnica y comportamiento anormal desde el arranque, entonces no estamos ante un accidente, sino ante una cadena de decisiones que terminaron en tragedia. La tragedia no terminó en el aire. El vuelo Aprintu 171 no se perdió en el mar, ni desapareció en una montaña remota. Se estrelló en medio de una ciudad viva. El avión cayó violentamente sobre un complejo de edificios cercano al BJ Medical College, una institución académica y hospitalaria con cientos de personas presentes a esa hora de la madrugada.
donde se forman doctores, donde se salvan vidas. Esa noche se convirtió en una zona de guerra. Los primeros en llegar no fueron los rescatistas, fueron estudiantes de medicina, doctores de guardia y personal de limpieza que escucharon el rugido, el estruendo y luego los gritos. Lo que encontraron fue indescriptible. Partes del fuselaje estaban esparcidas por todo el campus. Pedazos del tren de aterrizaje se incrustaron como lanzas en las paredes de los edificios. La cola del avión, o lo que quedaba de ella, quedó encajada sobre el techo de uno de los pabellones. El impacto fue tan brutal que derrumbó estructuras y encendió incendios secundarios en salas, donde minutos antes dormían pacientes. Las imágenes posteriores son un recordatorio desgarrador del poder destructivo de un accidente aéreo urbano. Zapatos calcinados, maletas abiertas, puertas arrancadas, pedazos de asientos sobre escritorios de anatomía, todo mezclado en un caos de fuego, humo y desesperación. Y sin embargo, en medio de tanto horror, ocurrió lo impensable. Entre las ruinas, entre el metal retorcido, los escombros humeantes y el silencio aturdidor, alguien estaba vivo, una figura entre los restos, una historia que nadie esperaba, un nombre que pronto daría la vuelta al mundo. Y es ahí donde comienza el capítulo más desconcertante de esta tragedia. En una escena donde todo apuntaba a la muerte, surgió una figura que desafió toda lógica. Su nombre, Vishwash Kumar Romesh. Edad, 45 años. Pasajero del vuelo AAMI a 171. Ocupaba el asiento 11A. Cuando los rescatistas comenzaron a remover los restos del fuselaje, nadie esperaba encontrar señales de vida. El avión había sido reducido a chatarra retorcida, partes calcinadas y cuerpos irreconocibles. Y sin embargo, ahí estaba él, consciente, respirando, aún con el rostro manchado por el humo, pero vivo. Su pase de abordar fue hallado entre los escombros, confirmando que efectivamente había estado dentro del avión. No fue un error de lista. No fue un milagro urbano. Estuvo en el vuelo, estuvo en el impacto y sobrevivió. Lo más inexplicable es dónde estaba sentado. El asiento 11A, según el plano de la cabina del Boeing 787, se encuentra en la sección ejecutiva del avión, una fila junto a las alas. Y no solo eso, justo encima de los tanques de combustible. En teoría, esa zona es la más vulnerable en caso de explosión, la primera en arder, la última de donde se esperaría hallar un sobreviviente. Y sin embargo, él afirma que saltó del avión. Pero esa frase tiene matices. Los expertos creen que lo que realmente ocurrió es que el avión se partió en pedazos tras el impacto. Y esa sección del fuselaje fue lo suficientemente abierta como para que Vishwash Kumar se arrastrara entre los restos y lograra salir. Tal vez fue una brecha en el metal. Tal vez un instante de lucidez en medio del caos. O tal vez una mano invisible que decidió que él debía vivir para contarlo. Porque entre 242 víctimas, él fue el único que no terminó en una bolsa negra. Y su testimonio cambia todo el curso de la investigación, no solo por lo que vivió, sino por lo que escuchó, vio y sintió antes del desastre. ¿Fue pura casualidad? ¿Una intervención divina? ¿O el resultado de un error estructural que, sin querer, le salvó la vida? Sea cual sea la respuesta, una cosa es segura: el asiento 11. No será olvidado jamás. A estas alturas las redes arden con hipótesis. Expertos, aficionados, teóricos de la conspiración, todos lanzan sus conclusiones. Pero al filtrar los datos, eliminar las conjeturas exageradas y centrarnos en lo comprobable, esto es lo que sabemos con certeza. No fue una despresurización repentina. El video no muestra pérdida estructural en la cabina. No hay puertas volando ni efectos visibles de succión. El fuselaje
aunque terminó destrozado, no explotó en el aire por diferencia de presión. No hubo humo saliendo de los motores durante el despegue. Las cámaras no registran llamas ni estelas de combustión anómala. Eso descarta un incendio inmediato al despegar. El ángulo de ascenso fue completamente normal. El avión se elevó con una inclinación estable, sin señales de un stall. Pérdida de sustentación por ángulo demasiado agudo. Todo se veía limpio, controlado, hasta que dejó de estarlo. Tampoco hubo señales de error humano en la ejecución del despegue. Los pilotos mantuvieron rumbo y actitud. No hubo movimientos erráticos ni giros bruscos. Se comportaron como si estuvieran tratando de salvar el vuelo, incluso cuando ya era tarde. Y entonces, ¿qué queda? Todo apunta a una causa principal: falta de potencia. Algo hizo que ambos motores no entregaran el empuje necesario. No hay señales de que uno solo fallara. Todo indica que la potencia global era insuficiente para mantener el avión en ascenso. Y fue justo en ese momento cuando se activó el RAT, esa pequeña turbina de emergencia que solo sale cuando el sistema detecta un fallo mayor e inminente. Y cuando eso ocurre, segundos después del despegue, es porque el avión estaba condenado desde que sus ruedas dejaron la pista. Ahora bien, la gran pregunta queda sobre la mesa. ¿Qué provocó esa falta de potencia? Fallo mecánico no detectado. Error en el mantenimiento previo. Un sistema eléctrico comprometido. Una mala decisión de control antes del despegue. O lo más inquietante, una cadena de pequeñas negligencias que, juntas, formaron un cóctel letal. Queremos leerte. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que esto fue un fallo técnico, un error humano o algo que intentarán encubrir? La tragedia ya ocurrió. Las llamas se apagaron. Los cuerpos fueron contados. Las piezas del avión están siendo recolectadas como si fueran fragmentos de una verdad rota. Pero mientras el mundo exige respuestas, hay un actor que permanece en silencio. Boeing no ha emitido ninguna declaración oficial, ninguna explicación, ninguna hipótesis preliminar, ningún gesto hacia las familias, solo silencio. Pero ese silencio pesa como plomo. Mientras tanto, el mercado reaccionó con fuerza. Las acciones de Boeing cayeron casi $10 en un solo día, arrastrando confianza, reputación y especulación. Y lo que parecía ser una caída puntual, puede ser apenas el comienzo de algo más profundo. Porque este modelo, el Dreamliner 787, era considerado un orgullo de la ingeniería moderna. Ligero, seguro, avanzado. Hasta ahora, había mantenido un historial impecable. Pero el vuelo I-171 lo cambió todo. Ahora, esa impecabilidad está manchada por fuego, por silencio. Y por 242 vidas perdidas. Entonces la pregunta inevitable surge. ¿Estamos ante un caso aislado? ¿O ante otro capítulo oscuro de una industria que ya ha encubierto errores antes? Recordemos los escándalos pasados. Modelos aprobados sin pruebas suficientes. Software que falló 2 veces y mató a cientos. Investigaciones que fueron maquilladas para salvar marcas. ¿Será esta otra historia escrita por la negligencia y cubierta por el dinero? El mundo merece saber. Las familias merecen saber. Tú, que estás viendo este video, también mereces saber. Dale like, suscríbete y comparte este video si crees que la verdad no debe quedar enterrada bajo las ruinas de un avión carbonizado. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que nos están ocultando lo que realmente ocurrió con el vuelo A171? ¿Crees que alguien dentro de Boeing ya sabía y prefirió no hablar? Porque a veces el silencio no es cautela, es complicidad.